En el brunch del domingo mis hijos mencionaron nuestro viaje a Disney, solo para descubrir que ya habían ido. Mi hermana se burló, no hagas un gran problema de esto, tal vez la próxima vez. Mamá susurró, oh, nos olvidamos de ti, Lidia, con eso. Papá agregó, finalmente tuvimos una foto familiar perfecta, sin la vergüenza. Cuando vi sus publicaciones en redes sociales de mi viaje financiado, hice algo que no esperaban. Soy Avery y necesito contarles sobre la traición familiar más devastadora que llevó a la venganza más dulce que he orquestado. Lo que pasó en el brunch del último domingo cambió todo entre mi familia y yo para siempre. Déjenme empezar desde el principio. Tengo 32 años, divorciada hace 3 años, y soy madre soltera de 2 niños increíbles, Isla de 8 años y Ethan de 6. Después de mi divorcio problemático con su padre Mark, quien decidió que su secretaria era más interesante que su familia, he estado trabajando en 2 empleos para mantenernos a flote. Soy especialista en facturación médica durante el día y limpio oficinas 3 noches a la semana. Es agotador, pero mis hijos son todo para mí. Mi familia siempre me ha hecho sentir como la oveja negra. Mi hermana Megan es la hija dorada, casada con David, un abogado exitoso, viviendo en su mansión con sus 2 hijos, Madison y Connor. Megan nunca me deja olvidar que elegí mal cuando me casé con Mark, como si hubiera podido predecir su crisis de mediana edad. Mis padres, Robert y Linda, siempre han favorecido a Megan. Ella es la que tiene la vida perfecta, el esposo perfecto, todo perfecto. Hace aproximadamente 6 meses, durante una de nuestras cenas familiares tensas, surgió el tema de Disney World. Las caras de Isla y Ethan se iluminaron como mañana de Navidad cuando Megan mencionó casualmente que toda la familia debería hacer un viaje a Disney juntos. Mi mamá se emocionó, papá comenzó a buscar hoteles, y antes de darme cuenta, todos supuestamente estábamos planeando estas vacaciones familiares mágicas. Estaba dudosa desde el principio. Disney no es barato y sabía que estaría estirando cada centavo para pagarlo. Pero viendo la alegría pura en las caras de mis hijos cuando hablaban de conocer a Mickey Mouse y montar Space Mountain, no podía decepcionarlos. Así que comencé a ahorrar. Tomé turnos extra de limpieza, vendí algunas joyas de mi abuela que había estado guardando, e incluso comencé un pequeño negocio paralelo haciendo entrada de datos en casa después de que los niños se durmieran. Durante meses, Isla y Ethan no hablaron de otra cosa que no fuera Disney. Hicieron calendarios de cuenta regresiva, veían películas de Disney religiosamente, e incluso comenzaron a practicar sus libros de autógrafos. Isla pasó horas dibujando fotos de ella con todas las princesas de Disney, mientras Ethan memorizó datos sobre cada atracción en Magic Kingdom. Su emoción era contagiosa, y a pesar de mi estrés financiero, me encontré siendo arrastrada por su entusiasmo. El plan era supuestamente que todos fuéramos juntos durante las vacaciones de primavera de los niños en abril. Mis padres se encargarían de las reservas del hotel, Megan y David coordinarían los vuelos, y todos dividirían el costo basado en el tamaño de su familia. Había ahorrado casi $4,000, dinero que representaba meses de sacrificio, comidas saltadas y trabajo hasta apenas poder mantener los ojos abiertos. Entonces llegó el brunch del último domingo. Cada mes mi familia tiene esta tradición de brunch dominical en la casa de mis padres. Usualmente es incómodo para mí, sentada allí mientras Megan habla sobre sus últimas vacaciones o renovación de casa, pero lo soporto por los niños. Les encanta ver a sus abuelos y primos, aunque a menudo me siento como una extraña mirando desde afuera. Isla y Ethan estaban particularmente emocionados esa mañana porque pensaron que discutiríamos los planes finales para Disney. Habían empacado sus libros de autógrafos para mostrar a todos y habían estado charlando sin parar sobre qué atracciones querían montar primero. Llegamos a la casa de mis padres a tiempo. El olor del tocino y café fresco llenaba el aire, y mamá había puesto la mesa del comedor con su buena porcelana, algo que solo hacía cuando se sentía particularmente festiva. Megan y su familia ya estaban allí, y noté inmediatamente que Madison y Connor parecían inusualmente emocionados por algo. ¿Adivinen qué, Isla y Ethan? Madison anunció en el momento que entramos. Si no quieres esperar la parte 2, puedes ver la historia completa en mi canal de YouTube. Solo tienes que hacer clic en compartir, luego en más y después en el enlace de YouTube aquí en mi perfil, o buscar el canal CG Edit en YouTube. Acabamos de regresar del viaje a Disney más increíble de todos los tiempos. Las palabras quedaron colgando en el aire como un golpe físico. Sentí la sangre drenar de mi cara mientras veía las expresiones de mis hijos cambiar de emoción a confusión. ¿Qué quieres decir? Isla preguntó inocentemente. Todavía no hemos ido a Disney. Vamos todos juntos, ¿recuerdas? Fue entonces cuando la horrible verdad comenzó a desarrollarse. Megan se rió, realmente se rió, como si mi hija hubiera dicho algo divertido.
Oh cariño, dijo en ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, fuimos la semana pasada. Fue increíble. Nos quedamos en el Gran Floridian, comimos en todos los mejores restaurantes, y los niños pudieron hacer el tour VIP. La pequeña cara de Ethan se desplomó. ¿Pero qué pasa con nuestro viaje a Disney? ¿El que íbamos a hacer todos juntos? Miré alrededor de la habitación, buscando a alguien que explicara esta pesadilla, pero todos estaban evitando mis ojos. Mi padre estaba súbitamente muy interesado en su taza de café, y mi madre estaba ocupada reacomodando la fruta en la mesa. No entiendo, dije lentamente tratando de mantener mi voz estable por el bien de los niños. Hemos estado planeando este viaje durante meses. Los niños han estado contando los días. Megan puso los ojos en blanco dramáticamente. Avery, no hagas un gran problema de esto. Es solo Disney. Tal vez la próxima vez puedas llevarlos tú misma. Tal vez la próxima vez. Tal vez la próxima vez. Había pasado meses ahorrando cada centavo, matándome trabajando, todo por un viaje que aparentemente había ocurrido sin que yo siquiera lo supiera. ¿Cuándo exactamente decidieron ir sin nosotros?, pregunté, y podía oír el temblor en mi voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fue entonces cuando mi madre finalmente habló, y sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo jamás podría. Oh, nos olvidamos de ti, Lidia, con eso, dijo con un gesto desdeñoso de la mano, como si fuera una niña haciendo una rabieta sobre algo trivial. Olvidarse de mí. Olvidarse de mí. Se habían olvidado de su propia hija y nietos al planear unas vacaciones familiares de las que todos habíamos estado hablando durante meses. Pero las palabras de mi padre fueron las que realmente destrozaron mi corazón. Finalmente tuvimos una foto familiar perfecta, sin la vergüenza, dijo, ni siquiera molestándose en mirarme mientras hablaba. ¿La vergüenza? Eso era lo que yo era para ellos. No su hija que estaba trabajando 2 empleos para mantener a sus hijos después de que su esposo los abandonara. No la mujer que estaba sacrificando todo para tratar de dar a sus hijos una experiencia mágica. Yo era una vergüenza. Isla comenzó a llorar primero, esas lágrimas grandes y silenciosas que los niños lloran cuando su mundo ya no tiene sentido. Ethan solo se quedó allí pareciendo perdido, su pequeña mano aferrando su libro de autógrafos de Mickey Mouse. ¿Por qué no nos dijeron? Isla susurró a su abuela. Nos habíamos estado preparando durante tanto tiempo. Linda se encogió de hombros. Fue espontáneo. David consiguió un gran trato a través de su bufete de abogados, y simplemente decidimos ir. ¿Entiendes, verdad, cariño? No. No, ella no entendía. ¿Cómo podría una niña de 8 años entender que su propia familia la había excluido deliberadamente de algo que todos habían estado planeando juntos? Les trajimos algo, dijo Connor, sacando una pequeña bolsa de Disney. Adentro había 2 llaveros genéricos de Mickey Mouse, probablemente de la tienda de regalos del aeropuerto. Quería gritar. Quería tirar esos llaveros patéticos por la habitación y exigir saber cómo podían ser tan crueles. Pero miré a mis bebés parados allí confundidos y con el corazón roto, y supe que tenía que sacarlos de allí. Necesitamos irnos, dije en voz baja, tomando a cada uno de mis hijos de la mano. Avery, estás siendo dramática, Megan gritó detrás de mí. No es tan serio. No tan serio. Acababan de destruir los sueños de mis hijos y actuaron como si no fuera nada más que un inconveniente menor. Puse a Isla y Ethan en mi auto, ambos llorando ahora, preguntándome por qué la abuela y el abuelo no querían que vinieran a Disney. No tenía una respuesta. ¿Cómo le explicas a los niños que a veces las personas que se supone que te aman más son las que te lastiman más profundamente? Esa noche, después de acostar a los niños y asegurarles que tendríamos nuestra propia aventura de Disney algún día, cometí el error de revisar las redes sociales. Y fue entonces cuando descubrí la extensión completa de su traición. Megan había publicado docenas de fotos de su viaje a Disney. Fotos de los niños conociendo personajes, la familia disfrutando cenas caras, y sí, esa foto familiar perfecta que mi padre había mencionado, todos posando frente al castillo de Cenicienta, pareciendo la familia perfecta que siempre habían querido ser. Pero fueron los comentarios los que realmente me afectaron. La gente estaba preguntando dónde estaban Isla y Ethan, preguntándose por qué no estaba en ninguna de las fotos. ¿Y las respuestas de Megan? Le estaba diciendo a la gente que había elegido no ir y que estaba demasiado ocupada con el trabajo para unirme a ellos. ¿Demasiado ocupada con el trabajo? Estaba trabajando esas horas extra para pagar el mismo viaje que habían hecho sin mí. Fue entonces cuando noté algo más. Las fotos los mostraban quedándose en el Gran Floridian, comiendo en restaurantes de primera, comprando souvenirs caros, y haciendo experiencias VIP. Este no era solo cualquier viaje a Disney,
Eran unas vacaciones de lujo que probablemente costaron $15-20,000. Y entonces recordé algo que hizo hervir mi sangre. Hace 6 meses, mi padre me había llamado en pánico. Había hecho algunas malas inversiones y necesitaba dinero inmediatamente para evitar la bancarrota. Me suplicó que le prestara dinero, prometiendo que me pagaría con intereses dentro de un año. Había dudado, ese dinero era para el futuro de Isla y Ethan, sus fondos universitarios, ahorros de emergencia. Pero él era mi padre y pintó un cuadro tan desesperado de perder la casa, de que mamá tuviera que volver a trabajar, de que la familia se desmoronara. Así que le di $15,000. Cada centavo que había ahorrado, más dinero que tomé prestado contra mi auto. Vacié el fondo universitario de mis hijos porque mi padre me convenció de que era una emergencia familiar. $15,000. La cantidad exacta que probablemente habían gastado en sus vacaciones de lujo a Disney. Mi padre había usado mi dinero que había juntado a través de meses de agotamiento y sacrificio, para financiar unas vacaciones familiares que deliberadamente me excluían a mí y a mis hijos. Me senté allí en mi sala a las 2 de la mañana, mirando foto tras foto de mi familia divirtiéndose con mi dinero, y algo dentro de mí se rompió. No se quebró, se rompió. Como una banda elástica que había sido estirada demasiado lejos durante demasiado tiempo. ¿Querían jugar juegos? ¿Querían tratarme como si fuera desechable? Está bien. Pero habían elegido a la persona equivocada con quien meterse. Pasé los siguientes 3 días planificando. Soy buena con los números, buena investigando, y cuando pongo mi mente en algo, soy implacable. Lo primero que hice fue reunir evidencia. Capturas de pantalla de cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada foto. Documenté todo con marcas de tiempo y lo guardé todo en múltiples cuentas en la nube. Luego comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue al bufete de abogados de David. Había hecho algo de investigación y descubrí que su programa de descuentos para empleados tenía reglas muy específicas sobre quién podía usar los beneficios. Se permitían miembros de la familia, pero solo familia inmediata, y había pautas estrictas sobre compartir cuentas o permitir que otros usen tus privilegios de empleado. Hola, estoy llamando para reportar posible mal uso de su programa de descuentos para empleados, le dije al representante de recursos humanos. Creo que uno de sus abogados puede haber violado los términos de servicio. Les proporcioné toda la evidencia, publicaciones en redes sociales mostrando las vacaciones de lujo, el timín, y el hecho de que David claramente había usado sus beneficios de empleado para reservar un viaje que costó significativamente más de lo que había reportado a su empresa para propósitos fiscales. La segunda llamada fue al IRS. Verás, cuando usas beneficios de empleado para viajes de lujo personales, especialmente viajes que exceden ciertas cantidades en dólares, se convierte en ingreso gravable. Y cuando publicas fotos de ese viaje de lujo por todas las redes sociales mientras declaras cantidades diferentes en tus documentos fiscales, bueno, eso se convierte en fraude fiscal. La tercera llamada fue a la compañía hipotecaria de mi padre. ¿Recuerdan esa situación financiera desesperada que había alegado cuando me pidió prestado mi dinero? Aquella donde supuestamente enfrentaba bancarrota y perdía la casa. Había investigado un poco y descubrí que no solo no estaba en problemas financieros, sino que en realidad había refinanciado la casa solo 2 meses antes de pedirme dinero. Había sacado valor líquido para mejoras de la casa que nunca ocurrieron. Ese préstamo que había obtenido de mí era fraude. Había mentido sobre su situación para obtener dinero bajo falsas pretensiones. Y tenía documentación de todo, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el acuerdo escrito que habíamos hecho. Pero no había terminado. Ni cerca. La cuarta llamada fue a mi abogado, Tom Richardson. Tom había manejado mi divorcio, y había visto de primera mano cómo mi familia me había tratado durante ese tiempo difícil. Cuando expliqué lo que había pasado y le mostré toda mi evidencia, su respuesta fue inmediata. Avery, esto no es solo cruel, es criminal. Tu padre cometió fraude de préstamo, y si David usó sus beneficios de empleado inapropiadamente, eso es potencialmente criminal también. Necesitamos explorar todas tus opciones. Durante la siguiente semana, Tom y yo construimos un caso que era hermético. Teníamos evidencia del fraude de préstamo, documentación de sus mentiras, prueba de las implicaciones fiscales, y un rastro de papel claro mostrando cómo mi dinero había sido usado para sus vacaciones. Mi padre, en su arrogancia, había reclamado el viaje a Disney en sus documentos de preparación fiscal como un retiro de negocios familiares relacionado con su trabajo de consultoría, tratando de deducir unas vacaciones de lujo. ¿El problema? El IRS típicamente no permite que las vacaciones de lujo personales sean reclamadas como gastos de negocios, especialmente cuando no hay propósito legítimo de negocios.
Cuando se cruza con publicaciones en redes sociales mostrando que era claramente unas vacaciones familiares personales, la deducción se volvió fraudulenta. Así que había cometido fraude fiscal al reclamar unas vacaciones familiares de lujo personales como gasto de negocios, y había usado dinero obtenido a través de fraude de préstamo para pagarlo. Esto ya no era solo una disputa familiar, esto era un crimen federal. 3 semanas después de ese horrible brunch dominical, estaba lista para tender mi trampa. Comencé con las redes sociales. Creé una publicación detallada explicando exactamente lo que había pasado, completa con capturas de pantalla y evidencia. Etiqueté a todos mis padres, Meghan, David, sus amigos, sus empleadores, todos los que habían comentado en sus fotos de Disney. Quiero compartir una historia sobre familia y traición, escribí. Hace 3 meses mi padre me llamó en desesperación, alegando que enfrentaba bancarrota y necesitaba dinero inmediatamente para salvar la casa familiar. Le di $15,000, dinero que era para el fondo universitario de mis hijos. La semana pasada, descubrí que había usado ese dinero para llevar a la familia en unas vacaciones de lujo a Disney, excluyéndome deliberadamente a mí y a mis hijos. Luego se burlaron de la decepción de mis hijos y me llamaron una vergüenza para la familia. Aquí está la evidencia de cómo mi sacrificio financió su foto familiar perfecta. La respuesta fue inmediata y explosiva. En horas, la publicación había sido compartida cientos de veces. La gente estaba indignada. Los amigos de mis padres, los vecinos de Meghan, los contactos profesionales de David, todos podían ver exactamente qué tipo de personas realmente eran. Pero eso era solo el comienzo. A la mañana siguiente David fue llamado a una reunión con el comité de ética de la empresa. La empresa había completado su investigación preliminar sobre el mal uso de beneficios de empleados, y aunque no estaban listos para terminarlo inmediatamente, fue puesto en licencia administrativa pendiente una revisión completa. La naturaleza lujosa de las vacaciones y su falla en reportarlo apropiadamente como ingreso gravable había creado problemas de responsabilidad potencial para la empresa. David fue puesto en licencia administrativa pendiente investigación adicional. Esa misma semana, mi padre recibió una carta de investigadores del IRS solicitando documentación para sus reclamaciones de gastos de negocios. La investigación inicial era estándar, pero sabía que llevaría a problemas mucho más grandes una vez que comenzaran a cavar más profundo. Meghan me llamó esa noche, gritando. Avery, ¿qué has hecho? David podría perder su trabajo. Papá está enfrentando cargos federales. ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia así? No destruí nuestra familia, le dije calmadamente. Todos ustedes la destruyeron en el momento que decidieron que era desechable. Solo me aseguré de que hubiera consecuencias por sus acciones. Pero esto está yendo demasiado lejos. Eran solo unas vacaciones. Era mi dinero el que pagó por sus vacaciones. Dinero que le di a papá bajo falsas pretensiones. Dinero que era para el futuro de mis hijos. No solo nos excluyeron, nos robaron. Me colgó, pero no antes de que escuchara a David en el fondo, hablando frenéticamente con alguien sobre abogados y control de daños. Los siguientes varios meses fueron caos para ellos. Mi madre llamó llorando, suplicándome que arreglara esto y alegando que no sabía de dónde había venido el dinero para el viaje. Mi padre alternaba entre ira e intentos desesperados de negociar algún tipo de acuerdo. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana, 3 días después de que hice mi publicación en redes sociales. Era mi padre y podía escuchar el pánico en su voz. Avery, necesitas quitar esa publicación inmediatamente, exigió. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? El IRS llamó ayer. Mi contador está teniendo un ataque al corazón. Estás destruyendo todo por un simple malentendido. Un simple malentendido, repetí, mi voz mortalmente calmada. Papá, tomaste $15,000 de mí bajo falsas pretensiones y lo usaste para financiar unas vacaciones de lujo que excluían a mis hijos. Luego me llamaste una vergüenza. Eso no es un malentendido, es robo y abuso emocional. Iba a pagarte de vuelta. Sabes que iba a hacerlo. ¿Con qué dinero? Me dijiste que enfrentabas bancarrota, ¿recuerdas? Pintaste este cuadro desesperado de perder todo. Pero hice mi investigación, papá. Refinanciaste la casa 2 meses antes de llamarme. Sacaste $60,000 en valor líquido. ¿Dónde fue ese dinero? El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Has estado viviendo más allá de tus medios durante años, ¿no es así?, continué. El negocio de consultoría no está yendo tan bien como le has estado diciendo a todos. Has estado usando crédito, préstamos, y ahora robo para mantener tu estilo de vida. Y cuando necesitaste dinero para tus vacaciones familiares perfectas, las que no incluían la vergüenza, viniste a mí.
Avery, por favor. Tu madre no sabe sobre los problemas financieros. Si esto sale, la matará. Deberías haber pensado en eso antes de decidir defraudarme. Y no te atrevas a tratar de hacerme sentir culpable por mamá. Ella estaba justo ahí cuando me llamaste una vergüenza. Me dijo que lidiara con eso cuando mis hijos tenían el corazón roto. Ella es tan cómplice como tú. Intentó un enfoque diferente. ¿Qué pasa con los niños? Isla y Ethan aman a sus abuelos. ¿Realmente vas a destruir esa relación por dinero? Fue entonces cuando realmente perdí la paciencia. Tú destruiste esa relación. Rompiste el corazón de mis hijos por tu propio juego egoísta. Isla lloró hasta dormirse durante 3 noches porque no podía entender por qué sus abuelos no la querían en Disney. Ethan me preguntó si había hecho algo malo, si por eso no fue invitado. Tú les hiciste eso. No yo. La siguiente llamada vino de Megan, y estaba absolutamente histérica. Avery, la empresa de David, está lanzando una investigación completa. Están hablando de cargos criminales. Su reputación está arruinada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No les hice nada, Megan. Simplemente reporté crímenes que ya habían sido cometidos. Si David está enfrentando consecuencias, es por sus propias acciones. Pero estás desgarrando nuestra familia. No estoy responsabilizando a nuestra familia. Hay una diferencia. Participaste en el fraude, Megan. Sabías de dónde venía el dinero para ese viaje, y fuiste de todos modos. Te burlaste de la decepción de mis hijos y me dijiste que no hiciera un gran problema de esto. Eres tan culpable como el resto de ellos. Pensamos que entenderías. Pensamos que querrías que nos divirtiera. ¿Con mi dinero? Dinero que se suponía era para el futuro de Isla y Ethan. ¿Pensaste que estaría feliz de que robaran a mis hijos para financiar su fantasía familiar perfecta? Comenzó a llorar entonces, sollozos feos que no tenían remordimiento real, solo autocompasión. David podría ir a prisión, Avery. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres destruir mi matrimonio? Tu matrimonio ya estaba construido sobre mentiras y fraude financiero. Solo lo expuse. Si David va a prisión, es porque cometió crímenes. Esa no es mi culpa, es suya. Las llamadas continuaron durante días. Mi madre lloraría y suplicaría, alegando que era inocente en todo esto. Mi padre alternaría entre ira e intentos desesperados de negociar algún tipo de acuerdo. Megan gritaría sobre cómo estaba destruyendo las vidas de sus hijos. Pero la llamada más reveladora vino del mismo David. Avery, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero necesitas entender la posición en la que nos estás poniendo, dijo en su voz de abogado, tratando de sonar autoritario. Si continúas con esta vendetta habrá consecuencias para todos, incluyéndote a ti. Las batallas legales pueden volverse muy costosas, y podrías encontrarte en aguas profundas. ¿Me estaba amenazando? ¿Realmente me estaba amenazando? David, déjame aclarar algo muy bien, respondí. Tengo documentación de todo. Cada mentira, cada robo, cada reclamación fraudulenta. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas, copias de mensajes de texto, registros bancarios, y evidencia de redes sociales. Ya entregué todo a las autoridades apropiadas. Esto no es una vendetta, es justicia. Y si estás pensando en tratar de intimidarme o tomar represalias de cualquier manera, recuerda que ahora tengo una muy buena relación con varios investigadores federales que están muy interesados en tus actividades financieras. Colgó sin otra palabra. Pero la campaña de presión no se detuvo ahí. Trataron de usar otros miembros de la familia, parientes distantes que apenas conocían la historia, para hacerme sentir culpable por abandonar todo. Mi tía Carol llamó, diciéndome que estaba siendo vengativa y que la familia debería mantenerse unida. Mi primo Mike sugirió que tal vez estaba reaccionando exageradamente y que debería considerar el panorama general. Cada llamada era igual. Comenzarían reconociendo que lo que mi familia hizo estaba mal, pero luego girarían para sugerir que mi respuesta era desproporcionada. Hablarían sobre los niños, los hijos de Megan, que eran víctimas inocentes en todo esto. Me recordarían la lealtad familiar y el perdón cristiano. Lo que ninguno de ellos parecía entender era que había perdonado cosas peores antes. Cuando mi padre se perdió el bautizo de Isla porque estaba jugando golf, lo perdoné. Cuando mi madre olvidó invitarnos a la fiesta del primer cumpleaños de Ethan en su casa, la perdoné. Cuando Megan hizo comentarios despectivos sobre mis malas elecciones frente a mis hijos, la perdoné. Pero esto era diferente. Esto no era solo crueldad emocional, era robo. Habían tomado dinero destinado al futuro de mis hijos y lo usaron para financiar unas vacaciones de lujo mientras nos excluían deliberadamente.
Habían roto el corazón de mis hijos y luego se burlaron de su dolor. Me habían llamado una vergüenza en mi cara. Algunas cosas son imperdonables. El punto de quiebre llegó cuando mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba preparando a los niños para la escuela cuando escuché el golpe. Isla y Ethan estaban emocionados, pensando que tal vez su abuela había venido a disculparse y explicar todo. En cambio, mi madre me empujó hacia el apartamento e inmediatamente comenzó sus tácticas de manipulación. Avery, cariño, tienes que parar esta locura, dijo, mirando alrededor de nuestra modesta sala con desdén apenas disimulado. Mira este lugar. Mira cómo estás viviendo. ¿No quieres algo mejor para Isla y Ethan? Estamos bien, mamá. ¿En serio? Mira los zapatos de Isla, se están desmoronando. La mochila de Ethan tiene agujeros. Te estás matando trabajando, ¿y para qué? ¿Orgullo? Tenía razón sobre los zapatos y la mochila. Había estado posponiendo reemplazarlos porque cada centavo iba a nuestro fondo Disney, el fondo que terminó pagando por sus vacaciones en su lugar. Si paras esta tontería legal ridícula, podemos arreglar algo, continuó. Tu padre se siente terrible sobre el malentendido. Queremos ayudarte a ti y a los niños. ¿Ayudarnos con qué, mamá? El dinero que nos robaron. No robamos nada. Ese dinero era un préstamo, y teníamos toda la intención de pagarlo de vuelta. Pero ahora, con todos estos gastos legales e investigaciones, va a ser mucho más difícil. Fue entonces cuando Isla, que había estado escuchando desde el pasillo, habló. Abuela, ¿por qué no querían que viniéramos a Disney? El rostro de mi madre se suavizó y por un momento pensé que tal vez finalmente mostraría algo de remordimiento genuino. Oh cariño, no era que no quisiéramos que vinieran. Es solo que... Bueno, a veces los adultos toman decisiones que son complicadas. Pero mami ahorró dinero para que fuéramos juntos. Trabajó horas extra y no se compró ropa nueva. ¿Por qué fueron sin nosotros? Mi madre se veía incómoda, mirando entre Isla y yo. Bueno, a veces las oportunidades surgen rápidamente y nosotros solo. Pensamos que entenderían. Pero estábamos realmente emocionados. Hicimos calendarios de cuenta regresiva y todo. Ethan lloró cuando se enteró. Lo sé, bebé, y lo siento. Pero mira lo que tu mami está haciendo ahora, está tratando de lastimar a nuestra familia porque está molesta. Eso no es muy bueno, ¿verdad? No podía creerlo. Realmente estaba tratando de poner a mi hija de 8 años contra mí. Isla, ve por tu mochila. Vas a llegar tarde a la escuela, dije firmemente. Después de que los niños se fueran a la escuela, me volví hacia mi madre con una furia que nunca había sentido antes. ¿Cómo te atreves a tratar de manipular a mi hija? ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa y tratar de hacerme ver como la villana a mi propia hija? Estoy tratando de ayudarte a ver la razón. Estás destruyendo esta familia por dinero. No estoy destruyendo nada. Tú la destruiste cuando elegiste excluir a mis hijos de unas vacaciones familiares que habían estado esperando durante meses. La destruiste cuando usaste mi dinero para pagar esas vacaciones. La destruiste cuando me llamaste una vergüenza. Y ahora estás tratando de poner a mi propia hija contra mí. Avery, por favor. Solo piensa en lo que estás haciendo. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Destrozar la única familia que tienes? ¿La única familia que tengo? Mamá, no estás actuando como familia. La familia no se roba entre sí. La familia no rompe el corazón de los niños por diversión. La familia no se llama vergüenza entre sí. No estás actuando como mi familia, estás actuando como extraños que por casualidad comparten mi ADN. Se fue sin otra palabra, pero no antes de darme una mirada que dejaba claro que me consideraba más allá de la redención. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en mi sala y realmente pensé en lo que estaba haciendo. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Estaba siendo vengativa? Debería considerar el panorama general y tratar de salvar lo que quedaba de estas relaciones. Entonces miré el dibujo que Isla había hecho de nuestro viaje familiar a Disney, el que nunca pasó. En su dibujo todos nos tomábamos de las manos frente al castillo, sonriendo y felices. Había pasado horas en ese dibujo coloreando cuidadosamente cada detalle, tan emocionada por los recuerdos que íbamos a hacer. Le habían robado eso. Habían tomado su emoción inocente y la habían aplastado por su propio juego egoísta. Y luego tuvieron la audacia de llamarme una vergüenza y decirle a mis hijos que lidiaran con eso. No. No estaba yendo demasiado lejos. Si acaso, no estaba yendo lo suficientemente lejos. Pero no había terminado. Todavía no.
Verás, durante mi investigación, descubrí algo más interesante. Meghan y David habían estado alegando que su estilo de vida lujoso era sostenible con el salario de abogado de David, pero las matemáticas no cuadraban. Así que había investigado un poco sus finanzas, y lo que encontré fue fascinante. Estaban viviendo muy por encima de sus medios, financiando su vida perfecta a través de una combinación de deudas de tarjetas de crédito, préstamos ocultos y manipulación financiera. David había estado pidiendo prestado contra su 401k repetidamente, Meghan había llegado al límite de tarjetas de crédito que había escondido de David, y ambos estaban involucrados en varias formas de fraude financiero para mantener su fachada. Entregué toda esa evidencia a las autoridades apropiadas también. El proceso legal se movió lentamente como estas cosas típicamente lo hacen. A lo largo de 18 meses, su vida perfecta gradualmente se vino abajo. Después de una investigación larga, David fue finalmente despedido de su bufete de abogados y enfrentó penalidades civiles por problemas fiscales y violaciones de beneficios de empleados. Los cargos criminales fueron retirados a cambio de restitución completa y penalidades. Los hábitos de gasto de Meghan y las deudas ocultas salieron a la luz, destruyendo su matrimonio y su crédito. Mis padres enfrentaron penalidades civiles y multas por fraude de préstamo y violaciones fiscales en lugar de cargos criminales federales, pero el impacto financiero fue devastador. ¿La casa de la que estaban tan orgullosos? Tuvieron que venderla para pagar gastos legales. ¿Los autos de lujo? ¿Reposeídos? Sus hijos tuvieron que transferirse a escuelas públicas, y Meghan tuvo que conseguir su primer trabajo real en 15 años. Pero la parte más satisfactoria estaba aún por venir. ¿Recuerdan esos $15,000 que mi padre me había prestado? Bueno, como parte de la investigación federal, todos sus activos fueron congelados pendiente la resolución de los cargos de fraude. Pero había un proceso para que las víctimas de fraude recuperaran su dinero. No solo recuperé mis $15,000 completos, sino que también recibí compensación adicional por daños, intereses y gastos legales. El monto total fue casi $25,000. ¿Y qué hice con ese dinero? Llevé a Isla y Ethan a las vacaciones más mágicas de Disney de sus vidas. Nos quedamos en el Grand Floridian, el mismo hotel donde mi familia se había quedado usando mi dinero. Comimos en todos los restaurantes de primera, hicimos tours VIP, compramos todos los souvenirs que los niños querían, y creamos recuerdos que durarán toda la vida. Pero la mejor parte fue la foto familiar que tomamos frente al castillo de Cenicienta. Solo nosotros tres, riendo y abrazándonos, con alegría genuina en nuestros rostros. Esa foto ahora está enmarcada en nuestra sala, y cada vez que la miro, me recuerda que la familia real no se trata de sangre, se trata de amor, respeto, y estar ahí el uno para el otro. Publiqué esa foto en redes sociales con un pie de foto simple, finalmente conseguimos nuestra foto familiar perfecta, con las personas que realmente importan. Isla y Ethan tuvieron el tiempo de sus vidas. Conocieron a todos los personajes, montaron todas las atracciones, y experimentaron la magia en su forma más pura. Y a diferencia del viaje de mi familia, el nuestro fue construido sobre amor y honestidad, no robo y traición. Las consecuencias continuaron durante meses. David eventualmente se declaró culpable de los cargos de fraude y cumplió 6 meses en prisión de seguridad mínima. Perdió su licencia de abogado y ahora trabaja en ventas de seguros. Meghan y David se divorciaron, y ella se mudó de vuelta con mis padres, quienes tuvieron que vender su casa para pagar gastos legales y ahora estaban alquilando un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mi padre fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, pero el castigo real fue la destrucción de su reputación. Todos en sus círculos profesionales y sociales sabían lo que había hecho. Pasó de ser el patriarca familiar exitoso a ser conocido como el hombre que había robado a su propia hija y nietos. En cuanto a mi relación con ellos, se acabó. Completa y permanentemente. Todos han tratado de contactarme, por supuesto. Mi madre envía tarjetas de cumpleaños que tiro sin abrir. Meghan ha intentado usar a sus hijos para hacerme sentir culpable sobre la reconciliación. Mi padre ha intentado todo, desde disculpas hasta amenazas, para hacerme perdonar y olvidar. Pero algunas traiciones son imperdonables. No solo me lastimaron, rompieron el corazón de mis hijos por su propio beneficio egoísta. Usaron dinero destinado al futuro de Isla y Ethan para financiar su familia perfecta que no nos incluía. Isla y Ethan ocasionalmente preguntan por sus abuelos y tía, pero son niños resilientes. Han aprendido que la familia se trata de más que ADN compartido, y han visto que las acciones tienen consecuencias. Están orgullosos de que su mamá se defendiera por ellos y luchara cuando la gente trató de lastimarnos. La parte más increíble de toda esta experiencia ha sido el apoyo que hemos recibido de lugares inesperados.
Mis compañeros de trabajo, vecinos, incluso extraños que escucharon nuestra historia han sido increíblemente amables. Hemos sido invitados a fiestas de cumpleaños, celebraciones de días festivos y eventos comunitarios. Hemos construido una familia elegida que nos ama y acepta incondicionalmente. Tom, mi abogado, se ha convertido en un buen amigo y me ha ayudado a establecer fondos fiduciarios para la educación universitaria de los niños, fondos que están legalmente protegidos y nunca pueden ser tocados por nadie más. También hemos comenzado un pequeño programa de ahorros universitarios al que varios de nuestros amigos contribuyen, asegurando que Isla y Ethan tendrán oportunidades que nadie puede robarles. 6 meses después del viaje a Disney, recibí una comunicación final de mi familia. Era una carta de Megan, escrita desde el apartamento estudio que estaba alquilando después de su divorcio. En ella alegaba que había reaccionado exageradamente y destruido a la familia por un simple malentendido. Me suplicó que considerara a los niños, sus hijos, que extrañaban a sus primos y no entendían por qué la familia se había desmoronado. Respondí exactamente una vez: querida Megan, no hubo malentendido. Tú, mamá, papá y David tomaron una decisión calculada de excluir a mis hijos de unas vacaciones familiares que financié a través de meses de sacrificio. Se burlaron de su decepción y me llamaron una vergüenza. Usaron dinero que le di a papá bajo falsas pretensiones para financiar su estilo de vida lujoso mientras mis hijos pasaron sin. La familia no se desmoronó por mi reacción. Se desmoronó porque todos ustedes eligieron la crueldad sobre la bondad, el egoísmo sobre la familia, y el robo sobre la honestidad. Estas no fueron errores, fueron elecciones. Y las elecciones tienen consecuencias. Mis hijos están prosperando. Han aprendido que no necesitan gente que no los valora, y han visto que su madre siempre luchará por ellos. Han experimentado magia real en Disney, magia construida sobre amor y honestidad, no fraude y traición. En cuanto a tus hijos extrañando a sus primos, tal vez deberías haber considerado eso antes de decidir excluirlos de la familia. Tú creaste esta situación. Tú vives con las consecuencias. Tenemos una nueva familia ahora, una construida sobre respeto, honestidad y amor genuino. No necesitamos gente que solo nos valora cuando es conveniente para ellos. No nos contactes de nuevo. Avery. Eso fue hace 8 meses, y no he sabido de ninguno de ellos desde entonces. Isla ahora tiene 9 años y está prosperando en la escuela. Ha hecho amigos maravillosos y ha desarrollado una pasión por el arte. Sus dibujos de nuestros viajes a Disney aún decoran nuestro refrigerador, y a menudo habla de convertirse en una animadora para Disney algún día. Ethan tiene 7 años y está obsesionado con los dinosaurios y el espacio. Está en matemáticas avanzadas y lee vorazmente. También es increíblemente protector de su hermana y de mí, habiendo aprendido temprano que la familia significa defenderse el uno al otro. En cuanto a mí, aún estoy trabajando 2 empleos, pero también he comenzado contabilidad freelance los fines de semana. Las habilidades que desarrollé investigando el fraude de mi familia se han traducido en talento para investigación financiera, y en realidad estoy considerando volver a la escuela para contabilidad forense. Vivimos en un apartamento pequeño pero cómodo ahora, habiéndonos mudado del vecindario donde mis padres vivían. Nuestra nueva comunidad nos ha abrazado, y los niños tienen amigos cuyos padres se han convertido en algunos de mis confidentes más cercanos. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé la situación. Sugieren que tal vez fui demasiado lejos, que la familia debería perdonar a la familia, que los niños no deberían tener que pagar por los errores de sus padres. Pero esto es lo que sé: mis hijos aprendieron que su madre moverá cielo y tierra para protegerlos. Aprendieron que las acciones tienen consecuencias y que defenderse no es cruel, es necesario. Aprendieron que la familia real no te excluye y luego se burla de tu dolor. Más importante, aprendieron que son valiosos, amados, y que vale la pena luchar por ellos. Los hijos de mi exfamilia están aprendiendo lecciones diferentes. Están aprendiendo que las acciones de sus padres llevaron a la destrucción de su vida cómoda. Están aprendiendo que el fraude y la traición tienen consecuencias reales. Están aprendiendo que tratar a la gente como desechable a menudo te hace desechable a cambio. Esas son lecciones más duras, pero son honestas. ¿Destruí a mi familia? No, mi familia se destruyó a sí misma en el momento que decidió que yo era dispensable. Solo me aseguré de que sus elecciones tuvieran consecuencias apropiadas. ¿Y saben qué? Estamos mejor sin ellos. Isla, Ethan y yo hemos construido algo real juntos, una familia basada en amor, respeto y honestidad. No necesitamos gente que solo nos valora cuando es conveniente para ellos. La mejor venganza no es solo desquitarse. Es construir una mejor vida sin la gente que trata de derribarte. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.
Cada noche cuando arropo a mis hijos, me cuentan sobre su día, sus sueños, sus esperanzas para el futuro. Saben que son amados incondicionalmente. Saben que su mamá siempre luchará por ellos. Saben que importan. Eso vale más que cualquier relación con gente que pensó que éramos desechables. Tenemos nuestra foto familiar perfecta ahora. Y a diferencia de la de ellos, la nuestra no fue construida sobre mentiras, fraude y traición. La nuestra fue construida sobre amor. Y eso hace toda la diferencia.